Hemos llegado al final de nuestra primera semana de nuestro nuevo ciclo de estudio hablando sobre el Éxodo. Un libro maravilloso, pero no solamente es un libro maravilloso que cuando lo leemos estamos explorando historia pasada, sino que, como aprendimos en la lección del trimestre pasado, también nos va a decir mucho de lo que Dios se ha propuesto en la historia y hacia el final de la historia para liberar a su pueblo. Así que hoy vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que ha significado básicamente una introducción a todo este relato en el que vamos a ver a Dios obrando poderosamente en favor de sus hijos para liberarlos finalmente. Así que acompáñenos en esta oración. Te damos gracias, Padre eterno, porque cuando leemos tu palabra nos damos cuenta que no existen las casualidades. Nuestro pastor nos lo mostraba esta semana con los relatos que hemos estudiado. No hay coincidencias, todo tiene un plan, y qué maravillosa es tu gracia, que jamás fuerzas la voluntad, pero conduces todo de tal manera para que se cumpla el gran propósito de salvación que tienes para la humanidad. Ayúdanos a reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia y cómo estás conduciéndolo todo hacia el final de la historia. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, cuando estudiamos un poco el relato del Éxodo, y bueno, los relatos bíblicos en general, pero aunque estamos centrándonos ahora en el Éxodo, hay una pregunta que siempre surge, porque estamos viendo un relato que podríamos constatar en la historia. De hecho, sí hay evidencias, hay datos históricos, tal vez podría decir datos más que evidencias, pero hay datos históricos. Y uno llega a preguntarse, ¿realmente es confiable el relato bíblico? Y la pregunta surge porque cuando leemos Génesis, por ejemplo, tenemos los primeros 11 capítulos, la gente los impugna ahora. Ahora tenemos el Éxodo, y lo comentaban fuera de cámara, pero hay gente que compara a Moisés con un rey acadio llamado Sargón, y entonces dice, no, la historia es más bien la de Sargón. Pero ¿podemos confiar en el relato bíblico de que lo que estamos leyendo es tal como sucedió? Totalmente. La Biblia es la palabra de Dios y creo que es uno de los documentos más confiables que tenemos, hablando, si lo comparamos entre los documentos históricos o cualquier otra producción a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que hay más certeza de lo que aparece en la palabra de Dios que muchas veces con respecto a otros relatos. Y es bien interesante, usted mencionaba, hermano Gerson, cómo obra la incredulidad, porque a veces las personas están dispuestos a creer en ciertos personajes, en ciertas cosas que también sin duda tuvieron su parte en la historia, existieron, pero que a veces las fuentes o lo que encontramos que habla de esos personajes es muy poco en relación, porque algunos, por ejemplo, hablando de la historia de Jesús, algunos dicen, no, pero no se menciona fuera de los evangelios o de los relatos bíblicos, y claro que sí, pero sabe que hay otros personajes en la historia que tal vez hay una única mención de ellos, y la gente prefiere creer y decir, ese sí, o eso sí es real, pero ponen en duda lo que dice la palabra de Dios. Hay algo que debemos entender, y creo que esta pregunta es muy valiosa, porque hay algo que debemos entender cuando estudiamos la estadía del pueblo de Dios en Egipto y todo lo que sucedió posteriormente. Recordemos que el Éxodo significó la muerte del primogénito del faraón. Luego el ejército del faraón, al perseguir al pueblo de Dios, significó una tremenda derrota para los egipcios, y pareciera que eso no está documentado aún en las fuentes egipcias. Entonces algunos han dudado y dicen, bueno, pero si los israelitas estuvieron ahí, hicieron esto y lo otro, y estuvieron tantos años en Egipto, ¿por qué no aparece ahí en los relatos egipcios? Pero ahora se descubrió algo. Cuando digo ahora, o sea, no estoy diciendo este día, claro, sino que me refiero recientemente, en los últimos años se descubrió algo, que los egipcios no escribían sus derrotas, no las narraban, no registraban cuando ellos habían pasado por alguna derrota. Entonces esa es la razón por la que nosotros tal vez no encontramos algo tan explícito
que ellos digan, bueno, todo nuestro ejército fue destruido en tal año, pasó lo que sea. ¿Cómo? Ellos no iban a hacer ese tipo de narración. Entonces, todo eso, cuando uno va entendiendo y la arqueología va ayudando, a veces hay descubrimientos con respecto a todo lo que rodea a esas culturas antiguas, pero nuevamente, el relato de la palabra de Dios es 100% confiable, pero considerando que la importancia del relato de la palabra de Dios no solo es de un valor histórico, sino que al final el beneficio del relato de la palabra de Dios está en su valor espiritual para nosotros ahora. Cómo Dios nos habla a través de estos relatos, nos da esperanza que también pasamos por situaciones difíciles, y es ahí donde nosotros encontramos nuestra realización. Muy importante eso, pastor. Un autor dice que es la perspectiva teológica de la historia la que tratan de darnos los escritores bíblicos, es decir, cómo Dios ve las cosas y cómo permite que se dirijan. Y eso me lleva justamente a una pregunta, pastor, que no la exploramos del todo al principio, pero quiero ir a un texto en Éxodo capítulo 1, porque es bastante llamativo. Hablando de esta historia de opresión, en el capítulo 1 se nos cuenta primero que sí, el pueblo de Israel fue prosperado, ahí lo dice claramente, crecieron, fueron prosperados. Esto atrajo el celo, la envidia, no sé, y la opresión finalmente sobre los hijos de Israel. Y me llama la atención justamente lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, en el principio de los relatos que hemos estado estudiando esta semana, cuando en el versículo 24 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Eso es el verso 25. Pastor, esto de y se acordó Dios, que es una palabra que a veces nos puede llevar al equívoco, pero significa que Dios se había olvidado del pacto y que se había perdido en la historia, y de repente dijo, ya me acordé, por ahí tengo a un grupo de gente. ¿Qué está queriendo realmente decir el pasaje? Sí, es que nosotros tenemos que entender el uso que esa frase tiene en la Biblia, no el uso que nosotros le damos ahora a la palabra acordarse. Por supuesto, para nosotros acordarnos es que, tengo algo en la cocina, se me había olvidado, me puse a hacer otra cosa y tengo que ir a la cocina y me acordé porque se me había olvidado. En la Biblia, acordarse tiene otro significado, el acordarse de Dios. Estoy hablando de Dios, porque me lleva de regreso al Génesis. Por ejemplo, en el relato del diluvio, dice Génesis, el capítulo 8. De hecho, yo creo que vale la pena que lo podamos leer porque es importante constatarlo en la palabra de Dios. Génesis, el capítulo número 8, y podemos ver el versículo 1. Que dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muy bien, ahí tenemos la misma palabra, ahí tenemos el mismo concepto. Y sé que cuando estudiamos la historia del diluvio, voy para ahí un poquito para luego regresar al Éxodo, nos damos cuenta que el centro de esa narración del diluvio es este versículo. Es el centro en la estructura quiástica que la mentalidad hebrea hacía una comparación por contraste. El centro de ese relato es este versículo: se acordó Dios. Entonces, cuando Dios se acordó, ¿qué pasó? Dice, hizo pasar Dios un viento, disminuyeron las aguas. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, significa que Dios va a obrar en ese momento en favor de su pueblo. Amén. Por ejemplo, cuando dice, se acordó Dios de Noé, entonces Dios iba a hacer algo. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo que Dios se acordó de su pacto, es que Dios iba a obrar en ese momento, porque nos está hablando de la historia de Moisés, y ahora él va a huir fuera de su tierra, de su nación o de donde él había crecido, y entonces dice, se acordó Dios de su pacto con Abraham, porque los tiempos realmente se estaban cumpliendo. Recordemos que en la Biblia nosotros, y aquí ya esto va un poquito más profundo, recordemos que en la Biblia se mencionan dos periodos de el tiempo que el pueblo de Israel iba a estar en servidumbre o iba
a ser lastimosamente maltratado por los egipcios. Y hay dos periodos que se mencionan, los 400 años y los 430 años. No es que vamos a sumar los dos, sino que a veces se menciona como 400 años, a veces como tenemos lo que Dios le dijo a Abraham, pero a veces tenemos 430 años y algunos han tratado de conciliar estas fechas, pero lo que tenemos que tomar es que cuando en la Biblia dice que 430 años fue el tiempo de la servidumbre de los hijos de Israel, es que están tomando en cuenta desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, desde que él salió de su tierra cuando tenía 75 años. Entonces a partir de ahí comienzan los 430 años. O si son los 400 años, comenzarían a partir del momento en que Isaac, el hijo de Abraham, fue destetado, y entonces eso nos va a llevar al final de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero bueno, el punto que yo quiero destacar aquí es que cuando dice se acordó Dios y lo relaciona de su pacto con Abraham, es que se estaba llegando el cumplimiento del tiempo. Amén. Donde Dios iba a obrar y actuar en favor de su pueblo. Tal vez una pregunta que queda aquí es, ¿y por qué Dios no lo hizo antes? Sí. ¿Por qué Dios no actuó antes? Es que volvemos a una frase que dijimos esta semana, que sí, es una frase popular, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. A nosotros a veces nos parece tanto tiempo de opresión, de maldad, de dolor, de tristeza, de llanto, pero Dios ve algo más allá. Mientras está pasando eso, no es que Dios nos ha abandonado, pero, por ejemplo, Dios había dicho que Él iba a obrar cuando ya estos pueblos alcanzaran el límite de su iniquidad. Entonces, claro, Dios estaba obrando tanto a favor de su pueblo, pero también estaba dando una miradita a todo el mundo alrededor, porque Dios es un Dios de justicia. ¿Qué nos queda entonces a nosotros, hermano Gerson? Simplemente confiar y saber y creer que Dios está obrando, que Dios va a obrar, que aunque no lo veamos, Dios no se ha olvidado, que si estamos pasando por una prueba severa, no es que estamos abandonados por Él. Él va a obrar su salvación en el momento que Él lo considere necesario, pero mientras tanto Él nos promete su gracia para los momentos de dificultad. Amén, amén. Qué tremendo mensaje para nosotros que estamos viviendo también en el tiempo que se está cumpliendo lo último de la profecía. Dios está actuando, Dios se ha acordado de nuestro tiempo, podemos decirlo. Pero ahora, pastor, el día de ayer se hacía la pregunta, o hacíamos la pregunta, ¿era el plan de Dios que Moisés finalmente le quitara la vida a una persona y eso finalmente lo llevó a Madián para aprender a depender de Dios? Y respondíamos que no era el plan de Dios, pero ahora me gustaría plantear la otra pregunta que surge de ahí. Supongamos, es una suposición, que no lo hubiera hecho, que Moisés hubiera dicho, no puedo quitarle la vida a otra persona, me educaron para poder ser fiel a los principios de Dios, y no lo hubiera hecho. ¿Habría significado eso que los israelitas iban a permanecer esclavos si Moisés no salía de Egipto? ¿Cómo se hubiera cumplido el plan de Dios? Bueno, esa es una pregunta que a mí siempre me ha tenido muy intrigado cuando uno ve cómo Dios obra. Y yo quiero decirle, a toda nuestra audiencia que amablemente nos escuchan, y gracias, hermanos, y nuevamente estamos fascinados, como decía alguien, estoy ansiosa por esta nueva lección, un ansia de la buena, decía alguien en un comentario por ahí, pero hubiera hecho Dios otro plan, hubiera pasado otra cosa. Me recuerda las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther. Mira, liberación vendrá de otro lado, o sea, es tu turno, pero si no lo agarras, Dios va a hacer algo. Creo que sí es válido ese pensamiento, sin embargo, quiero decir algo. Así como mencioné esta semana que siempre que Dios va a hacer algo en este mundo, Él envía un niño. Interesante, ¿verdad? Nada más frágil que un niño. Porque aunque Dios podría hacer las cosas
por su propia mano y por él mismo y las podría terminar en un segundo, lo que a nosotros nos tomaría toda una vida. Sin embargo, él no actúa independientemente de la cooperación del ser humano. Entonces, la respuesta a esa pregunta, hermano Gerson, si Dios, viéndolo desde el punto de vista del liderazgo y cómo Dios actúa, si Moisés no hubiera hecho su parte, realmente podemos decirlo, aunque Dios pudiera haberlo hecho de otra manera, hubiera retrasado realmente el plan de Dios, pero Dios no hubiera obrado de otra manera porque ya lo tenía a él. O sea, Dios ya sabía. El punto aquí en esto es que Dios usa a los seres humanos para su gloria. Y debemos entender esto. Me llama la atención cuando uno lee en el libro de Patriarcas y Profetas, da a entender que Moisés asumió su responsabilidad, da a entender que Moisés decidió obedecer a Dios. Y es que esto es tan importante, hermano Gerson, porque muchas veces nosotros pensamos, no, ahí que Dios use a otra persona, no, ahí Dios sabe qué va a hacer, ahí Dios, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Por eso yo estoy diciendo eso de esta manera. Dios necesita líderes, Dios necesita personas, Dios necesita gente que le crea. ¿Cuántas veces hemos retrasado o incluso hemos arruinado el plan de Dios porque no asumimos nuestra responsabilidad, porque requiere tomar decisiones fuertes como las que tomó Moisés? Entonces siempre que a mí me hacen esa pregunta, cuando la estudiamos a la luz del liderazgo, es, no, Dios no hubiera hecho otra cosa porque tenía a Moisés ahí. Dios usa a una persona, Dios va a usar a una persona. Eso coloca responsabilidad en nosotros y tenemos que aprender a asumir esa responsabilidad. Finalmente Dios es un Dios soberano y por supuesto que Él sabe quién es el que va a actuar de acuerdo con su plan, tanto positivamente como tristemente también negativamente. Por ejemplo, el caso de Judas, que ya algunos piensan que ya Dios lo fue dirigiendo para que entregara a Jesús, porque da a entender, bueno, ya tú naciste para esto, el hijo de la perdición, etcétera. No. Pero Dios ya sabía cuál era la decisión de su corazón. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, bueno, Dios busca personas, Dios usa personas, y qué tal si yo soy una de esas personas que Dios está buscando para este tiempo y no tiene a nadie más. No me tiene a mí, nos tiene a nosotros. Yo no sé si usted había escuchado una historita, creo que sí, que ya se ha contado. Esta no es real, pero es una historia que ilustra este punto cuando Jesús va al cielo. Ahí es recibido por los ángeles después de haber hecho su obra en la tierra, y los ángeles están preocupados, bueno, ¿y quién va a seguir ahí en la tierra? Y Jesús dice, no, ya tengo a Pedro, a Juan, a Tomás. Los ángeles habían visto a estos hombres fallar una y otra vez. Claro. ¿Estás seguro? Y él dice, sí, estoy seguro, ya yo los tengo a ellos. Miren la confianza que Dios tiene en nosotros. Realmente Dios deposita una gran confianza en nosotros. Seamos fieles a esa confianza. Si hasta hoy no hemos asumido nuestra responsabilidad, no hemos tomado las decisiones que sabíamos que debíamos tomar, por la razón que sea, hoy es el momento de otra vez decirle al Señor, Señor, yo iré. Tú me tienes en esta hora para un propósito y aquí estoy, Señor, úsame. Estoy dispuesto, voy a obedecer tu voz, pase lo que pase. Creo que si hacemos eso, hermano Gerson, vamos a ver un movimiento maravilloso en el pueblo de Dios. Amén. Y por eso quisiera que orara por nosotros, pastor, porque creo que sí, ese es un llamado especial para cada uno. Necesitamos asumir nuestro papel, nuestro rol, ahora que estamos llegando cerca de la gran liberación que Dios va a obrar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el Dios que conoce el fin aún antes de que suceda, el Dios que conoce toda la historia desde el principio hasta el final. Tú eres el alfa y la omega. Gracias, Señor, porque tú te haces depender de los seres humanos y nos esperas y nos tienes paciencia. Y esperaste a Moisés tantos años para cumplir tu propósito. Y eso nos da a entender que no era a través de otra persona, sino a través de Él que tú ibas a obrar una liberación.
Señor, te damos gracias también porque hoy nos has escogido. Y aunque tal vez nuestra obra no va a ser tan portentosa como la de Moisés, ayúdanos a cumplir fielmente los deberes que tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.